Nos quedamos con las vías. Vamos a ver primero la vía olfatoria. Esto es el nervio 1, el par craneal 1. Entonces tenemos las primeras neuronas van a estar en el epitelio olfatorio. Aquí van a estar las primeras neuronas. Las primeras neuronas van a hacer sinapsis con la segunda neurona. La segunda neurona van a ser los axones del nervio, el par craneal 1, que es el olfatorio. Entonces los axones del par craneal 1 van a formar el tracto olfatorio. Ahora, estos axones van a llegar o van a hacer sinapsis con dos tipos de neuronas distintas. Una, las que van a estar aquí en la amígdala, en el área corticomedial de la amígdala, y otras las que van a estar en la corteza posterior. Esa es la corteza posterior, o neuronas que están en la corteza posterior. Vamos a seguir con las neuronas que estaban en el área corticomedial de la amígdala. Aquí está la tercera neurona, o es una de las terceras neuronas. Salen los axones de la tercera neurona. Sus axones van a llegar al núcleo septal y al núcleo preóptico del hipotálamo. Este es el hipotálamo. Y los axones de esta tercera neurona se llaman la estría terminalis. Ahora le decimos que la estría terminalis es el sustrato anatómico para el miedo y el enojo, porque cuando tenemos miedo se activa la amígdala. Y aquí están los axones que van de la amígdala, van a llegar al núcleo, a los núcleos del hipotálamo. Entonces tenemos activación, que dijimos que era lo mismo de despolarización o estimulación de los axones de las neuronas que están en el área corticomedial de la amígdala. Entonces decimos la estría terminalis es el sustrato anatómico para el miedo y el enojo. Por eso los ratones que están infectados con toxoplasma se les destruye la amígdala, y al destruirse la amígdala esos ratones se vuelven temerarios. O sea, si esos ratones ven a un gato ya no se echan a correr. Entonces los gatos se comen a los ratones, y si el ratón estaba infectado con toxoplasma, ahora el gato se puede infectar con toxoplasma. Y por eso, si el gato está infectado con toxoplasma y hay una señora embarazada, entonces la señora puede adquirir el toxoplasma. Por eso, como regla general, las señoras embarazadas no deben de tener gatos, porque el gato puede tener toxoplasma. Ahora nos quedamos con la tercera neurona, hace sinapsis en el núcleo septal y en el núcleo preóptico. Ahora, por otro lado, tenemos otro tipo de tercera neurona, que eran las terceras neuronas que estaban en la corteza orbital posterior. Estas neuronas van a hacer sinapsis con otras neuronas que van a estar en la corteza orbital anterior, y también vamos a tener sinapsis en el núcleo dorsomedial del tálamo. Entonces vamos a tener la vía olfatoria, va a terminar como principalmente los núcleos importantes, va a ser el núcleo septal y el núcleo preóptico del hipotálamo. Estos son núcleos del hipotálamo, y tenemos la estría terminalis, que es el sustrato del miedo y el enojo. Seguimos con el circuito de Papez, que es como sinónimo de decir el sistema límbico. El sistema límbico es el que define la conducta de todos los seres humanos y de todas las cosas vivas. Los genes o las conductas de todos los mamíferos, de todas las criaturas, tienen al máximo número de genes en la siguiente generación. O sea, esto es equivalente a decir al máximo número de hijos en la siguiente generación. El sistema límbico es el que se encarga, o por así decirlo, se encarga de que todas las acciones que el sujeto esté haciendo vayan encaminadas a tener el máximo número de hijos o al máximo número de genes en la siguiente generación. Entonces, esto está controlado por el sistema límbico. Ahora, en la evolución fue apareciendo la corteza. La corteza es como el guardián del sistema límbico. O sea, la corteza es la razón, pero el sistema límbico posee a la corteza. O sea, en la corteza va a hacer las cosas como que más le convienen al sujeto, pero al sujeto per se, nada más al sujeto. Y el sistema límbico, como se engaña a la corteza, como si no le hiciera caso exactamente a la corteza, y lo que hace el sistema límbico es que hace que el sujeto haga las conductas que favorecen tener el máximo número de hijos, que favorecen tener el máximo número de copias de genes en la siguiente generación. Entonces aquí vamos a ver el circuito de Papez, que es como equivalente a decir el circuito el sistema límbico. Entonces esto va a ser un circuito, entonces da igual en donde empecemos. Vamos a empezar aquí en el hipocampo. Entonces tenemos, digamos, la primera neurona está en el hipocampo. Sus axones se van a continuar con el fornix. Ya en videos anteriores vimos imágenes en donde dijimos el fornix o las columnas del fornix son continuación del hipocampo.
Entonces aquí tenemos los axones del hipocampo, se continúan con los axones del fornix y van a llegar a los cuerpos mamilares. Aquí están los cuerpos mamilares en un corte coronal. Aquí están los cuerpos mamilares. Aquí está la segunda neurona. Sale la tercera neurona y va a llegar al núcleo anterior del tálamo. Los axones que van de los cuerpos mamilares al núcleo anterior del tálamo forman el tracto mamilotalámico. Aquí donde está la flecha, este es el tracto mamilotalámico. Aquí está del otro lado. Ahora, esta es la tercera neurona que está en el núcleo anterior del tálamo. De aquí vamos a ir al giro del cíngulo. Este es el giro del cíngulo. Aquí hace sinapsis con la cuarta neurona. Salen los axones de la cuarta neurona formando parte del giro del cíngulo. Llegan a la corteza entorrinal, que es como continuación de la corteza del giro del cíngulo. Aquí está la corteza entorrinal. Aquí hacen sinapsis con neuronas que están en la corteza entorrinal. Esta es la sexta neurona, o si no, no se había perdido la cuenta. Pero bueno, hacen sinapsis con una neurona que está en la corteza entorrinal. Y esta neurona va a hacer sinapsis con neuronas del hipocampo. Y aquí otra vez están las neuronas del hipocampo, forman el fornix, llegan a los cuerpos mamilares. Sus axones hacen sinapsis en el núcleo anterior del tálamo, hacen sinapsis en el giro del cíngulo, hacen sinapsis en la corteza entorrinal y regresan al hipocampo. Entonces, este circuito es el circuito de Papez, o es lo mismo que decir el sistema límbico. Aquí tenemos un corte coronal. Empezamos en el hipocampo. Este es el hipocampo. Del hipocampo, sus axones forman el fornix. Estas son las columnas del fornix. Del fornix vamos a pasar a los cuerpos mamilares. Aquí ya casi no se ven los cuerpos mamilares. De los cuerpos mamilares vamos a pasar al tálamo, formando el tracto mamilotalámico. Del tálamo vamos a pasar al giro del cíngulo. Del giro del cíngulo pasamos a la corteza entorrinal. Y de la corteza entorrinal regresamos al hipocampo. Ahora aquí, como tips, podemos ver otras estructuras, que es la amígdala, que dijimos está en cierta proximidad al hipocampo. Y el uncus es la parte más distal del hipocampo. Entonces podemos verlo como si tuviéramos un pulgar así. Esto va a ser el hipocampo, esta parte va a ser el uncus, esta parte prominente va a ser el uncus, y aquí la uña va a ser la amígdala. Vamos a continuar en el siguiente video.